Hola amigos, bienvenidos a Arquito. En este video aprenderemos cómo escalar e imprimir un proyecto en AutoCAD con el uso de Layout. Para este video ocuparemos un proyecto que encontré en internet que trae la planta arquitectónica y las fachadas. Este proyecto es de una ludoteca. Para empezar, todo proyecto debe llevar una solapa en donde se encuentra la información de todo el proyecto. Por ejemplo, si eres universitario, el logo de tu universidad. El norte, es importante que siempre lleve el norte. Ubicación, las materias, nombre del proyecto, escala y el número de lámina. Posteriormente debemos verificar que la escala esté a 1:1. Eso significa que una unidad representa 1 metro. O sea que 2.50 representa a 2 metros con 50 centímetros. Ahora sí, después de verificar esto, crearemos un layout. Solo dándole clic al más. Y así crearemos un layout. Primero debemos de borrar esto. Esta hoja representa el tamaño de lo que imprimiremos y la línea punteada representa lo que se verá dentro de la impresión. Para configurar el tamaño de la hoja de layout tenemos que ir a layout, clic derecho, después a esta opción, damos clic ahí y le damos en modificar. Aquí configuraremos la hoja que deseamos imprimir. Como primer punto debemos de configurar si lo vamos a imprimir de DW a PDF o si bien tienes un plotter imprimirlo de una vez, pero en este caso lo vamos a convertir de DW a PDF. Después seleccionaremos el tamaño de papel, que en este caso nos interesa 90 por 60. Para esta opción elegiremos Arch Full de 36 por 24 pulgadas. Es importante que hagan este paso. Aquí le debemos colocar en milímetros y verificar que esté a escala 1:1. En esta opción podemos colocar si el plano lo quieres a blanco y negro o a color. En este caso lo vamos a poner en ninguno porque queremos que salga a color. Y eso es todo con la configuración de la hoja. Daremos OK, cerrar y ahora sí ya tenemos el tamaño de la hoja. Lo siguiente es insertar un viewport. Aquí sale este menú en donde nos vienen los diferentes viewports que podamos insertar. En este caso solo insertaremos este y lo dibujaremos al tamaño de toda la hoja. Ahora sí, ya insertamos el viewport. Dándole doble clic en medio o adentro del viewport, ya podemos mover nuestro proyecto. Pero lo primero que nos interesa es insertar la solapa. Nos iremos al comando zoom. Aquí nos sale un menú, pero el que nos interesa es escala. Aquí pondremos 1000 sobre 100 XP, que esa es la escala a la que va a estar nuestra solapa. Si bien lo quisieran a otra escala, siempre se va a poner 1000 sobre la escala que quisieran. Por ejemplo, si los planos lo quisiéramos a una escala de 1:50, sería zoom S. Aquí pondríamos, siempre va a ir el 1000 sobre 50 XP y nunca olviden poner XP, es muy importante que lo pongan. Y esa sería la escala
1 a 50, pero como a nosotros nos interesa 1 a 100, colocaremos sum S 1000 sobre 100 XP. Y ahora sí, acomodaremos bien la solapa. Como ven, ya quedó bien la solapa. Ahora sí, introduciremos otro viewport en donde irá el plano. Lo dibujaremos. Doble clic adentro y seleccionaremos el plano que nos interesa. Colocaremos otra vez zoom S 1000 sobre 100 XP. Pero como ven, queda muy justo y no se ve todo. Entonces colocaremos otra escala. Zoom S 1000 sobre 125 XP. Y quedó bien con esa escala. Recuerden que las escalas deben existir, o sea, las escalas que tiene un escalímetro, 1 a 50, 1 a 75, 1 a 100, 1 a 125 y 1 a 50, entre otras. Pero el que ocupamos ahorita fue 1 a 125. Y aquí colocaremos escala 1 a 125. Para imprimir solo le daremos control P, en OK para imprimir, o aquí podemos ver la vista previa, y así es como quedará para imprimir. En caso de que quisieran colocar aquí las fachadas, solo debemos de colocar bien el plano y insertar otro viewport. Seleccionaremos el que nos interese y lo colocaremos por acá. Doble clic adentro y seleccionaremos el que nos interese. Pero en este caso, como ya no sería una escala existente, lo eliminaremos. Pero esa sería una opción, como podrían insertar más viewports dentro de otro viewport. Espero que les haya servido este video. Si es así, hágamelo saber con un like, suscríbete para más videos, y si tienes alguna duda, con confianza me la puedes preguntar en la caja de comentarios.